Bien, jóvenes, tengan buen día, ¿no? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a desarrollar nuestra actividad del día de hoy correspondiente a lo que es ciencia, tecnología y salud. Bien, en la clase pasada ya habíamos tocado temas referentes a lo que es la materia, ¿no? Entonces yo creo que todos ustedes ya tienen una idea clara de lo que es la materia, partes de la materia, la mínima parte de la materia, entre otros. Bien, entonces un poquito también haciendo o recordando, ¿no? Hemos dicho que la materia ocupa un lugar en el espacio, ¿no? ¿No? Porque toda materia ocupa un lugar en el espacio, ¿no? El celular, ¿no? La computadora, la mesa, nosotros mismos ocupamos un lugar en el espacio, ¿no? Entonces, por ende, toda materia va a ocupar un lugar, ¿no es cierto? Y tiene volumen, obviamente. ¿Qué más? Posee, tiene masa, efectivamente, ¿no? El celular, por ejemplo, que hacíamos mención, ¿no? O nosotros mismos tenemos masa, podemos tocar, ¿no? Incluso podemos determinar el peso de cada cuerpo. Bien, lo mismo también, la materia va a experimentar cambios, ¿no? En este caso, cambio físico y cambio químico. Para que tengan una idea de lo que es cambio físico y químico, voy a utilizar el siguiente ejemplo. El ejemplo sería en este caso el papel, ¿no? El papel, cuando sufre un cambio físico, significa solamente sufre en cambio en tamaño, en forma, ¿no? Y sin embargo conserva sus propiedades. Ejemplo, cuando el papel lo rompo, ¿no? Inicialmente tenía un tamaño mayor, y cuando una vez, que hayamos de repente cortado, o de repente no cambiado de forma, conserva sus propiedades, sigue siendo papel, ¿no? Podrá cambiar de tamaño, pero sigue siendo papel, ¿no? Ese es cambio físico. Y cambio químico es cuando de repente sometemos por ejemplo, al fuego, ¿no? El papel se quema y pierde por completo sus propiedades, ¿no? Entonces ese sería el ejemplo de la materia con respecto a los cambios físicos y químicos que pueden sufrir, ¿no? Cambio físico, cambio químico. Entonces ese es el ejemplo que les puedo mencionar. Entonces, al igual también en las diferentes materias vamos a notar, digamos, esa característica, ¿no? O esos cambios que sufren. Ahora bien, la materia tiene propiedades generales y propiedades, ¿no?, específicas. Bien, dentro de las propiedades generales vamos a encontrar lo que es masa. ¿Por qué decimos propiedades generales? Porque toda materia, en forma general, posee masa, ya hemos dicho, ¿no? Personas, animales, cosas, objetos tienen masa, ¿ya? Entonces es algo general que toda materia presenta. Tiene volumen, por cierto, tiene volumen, ¿no? Ocupa un lugar en el espacio, tiene, ¿no? Entonces tiene volumen, sea grande o pequeño, tiene volumen. Por lo mismo que tiene masa, también tiene peso, se puede pesar, digamos, ¿no? Entonces son propiedades generales de la materia. La inercia viene a ser, digamos, una propiedad de conservar, ¿no?, de la materia, ya sea en reposo o en movimiento, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo estoy sentado, ¿no? Entonces esa es la situación, digamos, en este momento, en mi caso. ¿Qué pasa de repente? Yo estaría de repente en el carro, ¿no? Entonces el carro conjuntamente, ¿no?, con los ocupantes se mueve. Entonces, por ende, tiende a, digamos, a permanecer en movimiento conjuntamente con esa movilidad, ¿no es cierto? Entonces esa es la propiedad de inercia que presentan toda materia. Impenetrabilidad, como hace un instante ya les hacía mención de que toda materia, por lo mismo que tiene volumen, masa, ¿no?, tiende a ocupar un lugar en el espacio. Ejemplo de impenetrabilidad: en este instante, por ejemplo, ustedes están sentados en una silla, en una banca, ¿no? Y esa silla no puede ser ocupado a la vez por otra persona. A eso se refiere impenetrabilidad. ¿Qué más podemos mencionar acá? Las propiedades específicas. Las propiedades específicas, ¿no?,
vamos a notar, están conformados por propiedades químicas y propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas vamos a encontrar lo que es oxidación, combustión, ¿no? Y reactividad. Dentro de las propiedades físicas vamos a encontrar propiedades físicas, propiedades específicas, ¿no? Algo particular que solamente algunas materias presentan, ¿no? Tal es así, vamos a encontrar lo que es la densidad, dureza, maleabilidad, elasticidad. Bueno, también hay otros, ¿no? Y acá también menciona lo que es organolépticos, ¿no? Lo que presentan algunas características, ¿no? Como puede ser sabor, color, olor o textura, que no todos tienen estas características, solamente algunas presentan, ¿no? Entonces, por eso se dice que son propiedades específicas, ¿ya? Específicas, o sea, presentan estas propiedades solamente algunas, no todos, ¿no? No todos son, digamos, no todos presentan esta propiedad de densidad, maleabilidad, elasticidad, entre otros. Bien. Entonces, a continuación vamos a pasar al siguiente punto. Bien, en esta parte vamos a ver lo que es el átomo. Ya en la clase pasada también hemos visto un poquito al respecto, ¿no? Átomo, la palabra A me está indicando que sin partes, ¿no? Entonces es la unidad básica que constituye la materia. Entonces toda materia tiene su unidad y esa unidad se llama átomo. Bien, la unión de átomos, ¿no? La unión de átomos, que puede ser dos o más átomos, va a formar lo que se llaman moléculas, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos la molécula del agua, ¿no? Ya mencionamos en la clase pasada, ¿no? Está formado por hidrógeno y oxígeno, ¿no? Se dan cuenta ya, o sea, solamente ahí haciendo mención o aclarando, estamos diciendo que está formado ya por dos átomos o por dos elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Bueno, con respecto a las cantidades obviamente pueden variar, ¿no? Pero cuando digo átomo, se supone que me estoy refiriendo únicamente al oxígeno o al hidrógeno o al litio o al carbono, etcétera, ¿ya? Entonces, para tener una idea, las moléculas, con respecto a los átomos vamos a encontrar elementos químicos que les mencioné y los compuestos, ¿no? Los elementos químicos son pues los elementos que se encuentran en la tabla periódica, ¿no? Y acá nos mencionan algunas características, ¿no? No pueden descomponerse en una sustancia más simple. ¿Por qué? Porque es la mínima porción, ¿no? Se representan con símbolos químicos, ¿no? Las cuales se encuentran en la tabla periódica. Existen elementos que tienen gran importancia, pero en nuestras vidas. El oxígeno, el silicio en la tierra, el oxígeno, el carbono, el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Bien, elementos, en este caso son compuestos. ¿Qué significa? Lo que les mencioné hace un rato, ¿no? Con respecto a las moléculas, ya están formadas por dos o más elementos químicos. Pueden descomponerse en sustancias más simples, constituido por dos o más elementos diferentes con composiciones definidas, fórmula química. Se produce un cambio químico, ¿no? ¿Por qué? Porque para, digamos, enlazar o cumplir esa función de unirse entre un elemento y otro elemento, tiene que haber pues un enlace químico, ¿no? Ese es a nivel atómico lo que ocurre, eso, ¿no? A nivel de su estructura incluso. Entre los componentes más importantes para la vida están el agua, el dióxido de carbono, entre otros. Bien, ese es con respecto a la descripción, ¿no? Sobre el átomo y las moléculas. Bien. A ver, estas son partes del átomo,
partes del átomo. Está constituido la parte central, esto que está de color azul y rojo, viene a ser el núcleo, y el núcleo está formado de protones. Protón presenta carga positiva, acá lo dice, ¿no? Presenta carga positiva. Neutrón, en este caso está representado por color azul. Neutro, su carga es negativa, ¿ya? Neutra, estamos leyendo mal, ¿ya? Neutrón tiene carga neutra, ¿ya? Entonces, el positivo o neutro no se pueden mantenerse juntos, no se repelan. En cambio, en la parte externa, ¿no? En la capa que envuelve al núcleo, se encuentra los electrones, y los electrones tienen carga negativa, poseen carga negativa, ¿ya? En consecuencia, esta carga, no, son las cargas que presentan, digamos, el átomo en sí. Bien, acá como un trabajito les estoy dejando, dibujen el átomo y determina número de masa, número atómico y número de neutrones y electrones. ¿Cuáles son los números de neutrones? Acá, pues, ¿no? Ustedes pueden cambiar la cantidad acá. Los electrones, el color plomo, también pueden variar la cantidad, que a continuación les voy a explicar cómo lo van a hacer. Número de masa, ¿cuál viene a ser el número de masa? Viene a ser el total de partículas subatómicas que se encuentra dentro del núcleo, ¿ya? Número de masa, y se representa con A. Y el número atómico viene a ser el total de protones que presenta el átomo. O sea, vale decir, voy a contabilizar la cantidad de, en este caso de color rojo, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo lo estoy representando con color rojo al protón. Ustedes lo pueden cambiar de color, no hay problema, ¿ya? Pero lo importante es que el protón debe ser un color, el neutrón de otro color, y obviamente también el electrón de otro color, ¿ya? Ustedes lo pueden variar el color que les gusta, ¿ya? Pero lo importante tiene que haber, digamos, ¿no? Más o menos debe tener esta presentación, ¿no? O estas características. Bien, ese es con respecto al átomo. Ya lo que hace un rato les mencionaba, el átomo, ¿no? La masa, o número másico o número de masa, se representa con letra A, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene el número de masa? El número de masa se obtiene sumando los número atómico, en este caso protones, más neutrones, que se encuentra en cada átomo, ¿ya? O en cada elemento químico. El X representa, ¿no?, a un elemento químico cualquiera. En este caso estoy poniendo X por no especificar, digamos, un determinado elemento, ¿no? A cualquier elemento químico que se encuentre en la tabla periódica, el X representa al elemento químico, ¿ya? Tal es así, esto presenta un símbolo químico, acá no dice, no presenta un símbolo químico del elemento, ¿ya? Entonces este elemento tiene su número de masa y tiene su número atómico, ¿no? Número atómico es igual o viene a ser el número de protones. Entonces en cada caso ustedes van a contabilizar el total de protones para determinar Z, pero Z, hablando en química, se entiende al número atómico, y la letra A se interpreta o se lee, ¿no?, como el número de masa. Bueno, acá nos dice número másico también, ¿no? ¿Cómo se obtiene el número de masa? Sumando protones más neutrones. Bien, acá dice N. ¿Qué cosa viene a ser N? Número de neutrones. Ya creo que en el ejemplo anterior ya expliqué, ¿no es cierto? Bien. A ver, acá este es un átomo. Esto representa un átomo, ¿ya? La parte roja, esto vendría a ser, pues, no, el núcleo. Ustedes que cuando van a hacer la tarea van a dibujar así la parte central, el núcleo, y alrededor, ¿no? Viene a ser, digamos, la órbita
por donde los electrones giran a su alrededor, ¿no? Entonces, ¿cuántas capas tiene este átomo, por ejemplo? Este átomo tiene la primera capa, que está más próxima al neutrón, la segunda capa y la tercera capa. Vale decir que este átomo tiene 3 capas, ¿no? 1, 2, 3 capas. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a desarrollar este ejemplo del flúor, ¿ya? Acá me dice el flúor, incluso acá me dice su número de masa, y vamos a ver cómo se obtiene. Y aquí me indica lo siguiente, me dice 9. A ver, vamos a ver acá. A ver, acá. Ya. Aquí me está indicando 9. Ese es su número atómico. ¿Ya? Recuerden que el número atómico viene a ser número de protones. Pero dice, al momento de la representación, voy a representar la primera capa, ¿no? O sea, la primera capa viene a ser la capa más próxima al núcleo. La capa más próxima al núcleo. Esta vendría a ser la primera capa. En la primera capa me dice que debo indicar 2 electrones. Y en la segunda capa me dice que debo indicar 7 electrones. ¿De acuerdo? Casualmente, para que ustedes obtengan digamos, esta información, les voy a dejar también un link para que ustedes puedan acceder, ¿no? Accedan en el internet. Casualmente hay una tabla periódica interactivo en el cual pues ustedes hacen o pulsan sobre un elemento y les va a mandar esta descripción, ¿no? En este caso yo hice el flúor y me salió que en la primera capa debo indicar 2 electrones y en la segunda capa 7 electrones. ¿De acuerdo? Entonces el trabajito ustedes van a dibujar en algo parecido o mejor de lo que ustedes están viendo. Entonces acá me dice, ¿no? ¿Cuántos electrones? 9 es el número atómico. Número atómico. ¿Cuál viene a ser número atómico? Los protones. En este caso yo lo represento con color rojo. Ya lo pongo acá, por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 protones, ¿ya? 9 protones viene a ser el número atómico, ¿ya? Ya. Ya, bueno, por alguna razón no se despega esto. Ya, son 9 protones. Bien, entonces 9 protones, y en este caso yo le he representado con color verde a los neutrones. Entonces hemos dicho que también los protones y los neutrones se van a encontrarse dentro del núcleo, acá. Entonces voy a poner dentro del núcleo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En un átomo neutro también la cantidad de protones y neutrones va a tener la misma cantidad en un átomo neutro, ¿ya? Puede variar y en este caso lo vamos a ver ya más adelante. Lo mismo también la cantidad de electrones va a tener esta misma cantidad, o sea, es decir, 9. Pero por ese dato que me dice que en la primera capa debo dibujar 2 electrones. Ya, voy a poner por acá 1, 2, ya, ahí van, 2 capas en 2 electrones en la primera capa o el primer nivel. Y en el siguiente nivel 7, ¿no? Obviamente 2 más 7, ¿cuánto es? 9, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no?
incluso esta capa estaría de más, ¿no es cierto? Ahora finalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto, ¿no? El núcleo ahí está el núcleo. Hemos dicho que el núcleo va a estar representado por, ¿no?, por la masa. Masa viene a ser igual, a ver acá, ya, la masa va a estar representado por la suma de neutrones más, perdón, número atómico más neutrones. Entonces, dicho esto, yo podría decir de esta manera, ¿no? Neutrones, ¿cuántos son? Son 8 neutrones, ¿no es cierto? Ya, casi gustan, vamos a, lo sombreamos acá, ya, para que se den cuenta. Ya, 8 neutrones. Hemos dicho que está representada por color verde, ya. Y hemos dicho, ¿cuántos protones? 8 protones. 8 protones. ¿Ya? Ahí está, 8 protones. Y los protones va a estar representados por color rojo. Parece que no quiere cambiar, ¿no? Vamos a ver si logramos cambiar. Neutrones, color verde, ¿no? Acá incluso hemos dicho la suma de ambos, ¿no? Y finalmente hemos dicho que la masa, ¿cuándo vendría a ser la masa acá? Acá estamos mal, es 9, ¿no? Hemos dicho 9, estamos registrando otra cosa. 9 protones y 9 neutrones. 9 neutrones y 9 protones, es lo que encontramos en el núcleo. Y la masa sería, pues, 9 más 9, 18, ¿no es cierto? 18 vendría a ser el número de masa, ¿ya? Entonces, esa es la forma como ustedes van a trabajar, ¿ya? A continuación yo les voy a presentar algunos elementos químicos para que ustedes lo puedan trabajar de esta manera. Bien, entonces ya le dije, el núcleo es la parte central del átomo en el cual vamos a encontrar el número de masa. El número de masa está determinado por la suma de número atómico, que viene a ser los protones, más los neutrones, color verde, ¿no? 9 más 9. El número de masa, ¿cuánto es? 18. Número atómico, ¿cuánto es? 9, ¿no es cierto? Entonces, es la forma como ustedes van a trabajar. A ver, ¿para qué esto? Vas a acomodarlo para que esté a la altura. Así, ¿no? Más o menos. Ya. Ahí está. Bien, jóvenes. Entonces, a ver,